Hola maestros, buenas tardes. Vamos a cerrar este ciclo de trabajos con los aprendizajes que se habían planeado el día de hoy. El objetivo del trabajo del día de hoy es que el docente ubica en el material de organización escolar de los alumnos una mejor respuesta académica. Entonces, mediante la organización escolar del docente para con el alumno se alcance, la respuesta académica va a beneficiar al alumno. Bien, ¿qué implica esto que los docentes estén organizados? Bueno, pues dentro de la estructura cognitiva de aprendizajes claves, el planteamiento pedagógico requiere de reorganizar el sistema educativo y de sus políticas públicas. Entonces, acá en aprendizajes claves ya nos piden que reorganicemos este sistema de trabajo con políticas, bueno, que nos van ofreciendo como es aprendizajes claves y ahorita la nueva escuela mexicana. En esas estructuras de sus políticas públicas debemos de retomar las mejores experiencias de trabajo para dar una mejor respuesta académica. Esta organización escolar que nos dicen en aprendizajes claves nos habla de el tiempo, el dominio de tiempos, la capacidad del maestro para interesar a sus alumnos sobre algún tema. Y aquí encontramos a Ana Razo en el tiempo para la enseñanza, en aprendizajes claves viene, y aquí nos empieza a hablar de la organización escolar y cuáles son estos tres elementos que intervienen para la mejor organización de la escuela. El tiempo, que es interés, y la disciplina. Entonces dice, si el docente planifica bien su clase y organiza a las 4 empiezo con esto, 4:30 con esto, entonces empieza a organizar sus tiempos, dice que va a haber un mejor aprendizaje. Esto es un estudio de investigación y lo va reportando Ana Razo, así, Ana Razo en el tiempo de la enseñanza. Y bueno, esa es una opción. La siguiente es de que si la clase está muy bien interesada y organizada y los niños logran interesarse por ese tema y se hace fuerte, la maestra tiene muchos ingredientes para poder dar cierre a esa clase y dar un buen aprovechamiento. Y el tercer ingrediente para manejar y dar un buen uso del tiempo para la enseñanza es la disciplina, que muchas veces conocemos que organizar la disciplina del salón de clases nos motiva a tener a los niños atentos, organizados con el material y dispuestos para cumplir la condición de aprendizaje, que casi en su mayoría de las ocasiones esto es muy difícil porque tenemos cierto porcentaje de la población que no cuenta con el material, cierto porcentaje de la población que tiene condiciones socioemocionales muy desfavorables para el aprendizaje, que tenemos cierto porcentaje de la población que no vino 2-3 días y el día que viene no cuenta con el material de trabajo. Entonces, en esta organización, Ana Razo hace su análisis y nos va explicando pues que esta organización de tiempo, de interés y de disciplina en los alumnos motiva a que nosotros hagamos planificaciones en donde todo está organizado de tal manera que se tomen en cuenta esos elementos. Dice que uno de los aspectos básicos es el dominio del tema, las estrategias pedagógicas y los recursos didácticos disponibles en el contexto de clases. Si no vino el alumno, no tiene los elementos para trabajar. Dentro del perfil de egreso de educación obligatoria, hablan de un concepto en pensamiento crítico y resolución de problemas, que hablan de un concepto de mapas mentales, y ese es el primer aspecto en el cual nos vamos a centrar el día de hoy. Patricia Boere, en su libro Diagramas del Pensamiento Radiante, de la editorial Progreso, este es el que voy a dejar como pantalla mínima. Ella nos habla de estos mapas mentales y estas organizaciones cognitivas en donde el alumno va desarrollando un trabajo escolar y lo va especificando o especializando a través del aprendizaje. Yo les voy a dar una experiencia en CAM que tuvimos. Nosotros en CAM
el Centro de Atención Múltiple. Somos maestros de clase, damos clase, hacemos planeaciones como si fuera una escuela normal, pero los niños tienen discapacidades múltiples. Por ejemplo, pueden ser autistas, pueden ser Down, pueden ser niños ciegos, sordos, con discapacidad intelectual. Y van a decir, ¿por qué ahora en las escuelas están estos niños? Porque ahora UNCAM te maneja que no solamente es Down, sino también tiene Asperger, o tiene el trastorno del espectro autista, o es discapacidad intelectual, pero es ciego o sordo con Down. Entonces, no solamente ahora tienen en CAM alumnos con una discapacidad, sino en CAM se atienden a los alumnos con doble discapacidad, y los que tienen solamente la visual, la auditiva, la intelectual, están ubicados en las escuelas. Eso es lo que hace un CAM diferente de una escuela normal. Entonces, nosotros en un CAM, nosotros trabajamos las planificaciones escolares. ¿A dónde quiero llegar con esto de los organizadores del material escolar para una mayor respuesta académica del alumno? Que ya nos los dijo Ana Razo, el tiempo, las estrategias y las disciplinas. Dúa nos dijo la percepción, las estrategias y las habilidades socioemocionales, y que parece que está hablando del mismo concepto los dos, Dúa y Patricia, y Ana Razo, en ese aspecto. Nos dejan que hay elementos que atraen al alumno, que permiten que genere mayor conocimiento y que lo integre con una emoción para que sea simbólico y quede establecido. Les voy a leer lo que dice la definición de aprendizajes clave en la página 400. Dice, los aprendizajes claves, porque está como el glosario de palabras del libro de aprendizaje clave, y si no está en la página 400, buscan en cualquier otra página, pero está en alfabéticamente el orden, en el glosario, y dice, aprendizajes claves. Los aprendizajes claves fortalecen la organización disciplinar del conocimiento y favorecen la integración entre varios e intra de las asignaturas y campos de conocimiento por medio de 3 dominios organizadores: eje, componente y contenido. Entonces, ¿cómo nos vamos a organizar para que los aprendizajes de los alumnos, estén organizados en tiempo, en estrategias, en interés del alumno y en la disciplina del alumno? ¿Cómo nos vamos a organizar para que eso pase? Segundo, ¿cómo nos vamos a organizar para la enseñanza donde las materias puedan ser dadas a conocer en los alumnos con una organización para el conocimiento donde esta disciplina y esta disciplina se comuniquen unas a otras de manera inter y así a mismas intra? Entonces nosotros, no sé si se acuerdan en la RIEP o algo así, ya veíamos la transversalidad y la vinculación de las materias. Inclusive desde la ley 93 ya realizábamos esos trabajos porque veíamos una materia y trabajábamos aspectos generales de la otra. Yo les quiero decir que el diagrama del pensamiento radiante, que es un libro de Bouré Patricia de la editorial Progreso, y es con quien se van a quedar con la pantalla mínima, nos establece que los diagramas de pensamiento radiante son poderosas herramientas de enseñanza-aprendizaje que desarrollan el alto potencial de las personas sin importar la edad, la raza, antecedente, su uso actual con la comunicación de neuronas en el cerebro. Acuérdense que estamos hablando a través de neurodidáctica, los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de funciones cognitivas que el alumno esté trabajando y que generen esto al funcionamiento de las neuronas del cerebro, dando como resultado la creación de nuevas redes neuronales y el refuerzo de las mismas, que es un resultado que se va estableciendo. Bien, como les dije, les voy a entregar una experiencia de aprendizaje cuando yo estuve en campo. Y eso es un organizador que trabajamos
con la que actualmente es nuestra supervisora de la zona de educación especial, la maestra Rocío Sánchez Pérez. Es mi supervisora, pero cuando yo estuve en CAMI, en Tepeaca, ella fue mi directora. Y bueno, con dedicación a ella y con todas sus capacidades de enseñanza, fíjense bien lo que ella hizo con nosotros. Imagínense que estamos en el consejo técnico de la fase intensiva. Sacábamos todos el programa de estudios de ciencias naturales. Y entonces el programa de estudio de ciencias naturales lo dividíamos para todo el ciclo escolar. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. El programa de estudio de primer año de primaria dice, en sus ejes maneja dos, el mundo natural y la cultura y la vida social. Y ahí maneja 4 temas: exploración de la naturaleza, cuidado de la salud, cuidado del medio ambiente e interacciones con el entorno social. En esos 4 temas, nosotros los dividíamos durante todo el ciclo escolar para que los temas los pudiéramos ir analizando cada 15 días. Entonces, los temas nos los dividíamos en ese primer consejo técnico escolar, los dividíamos los temas para estudio cada 15 días y los asignábamos. Entonces, para septiembre, ¿qué tema? Para la segunda quincena de septiembre, este tema. Y entonces hacíamos un esquema de septiembre a junio, donde íbamos viendo esos temas. Ahora, ya después de que habíamos hecho esos temas, decíamos, ¿qué tiene que ver los temas de historia con estos contenidos que vamos a ver? Ah, bueno, pues aquí están hablando de, por ejemplo, estábamos viendo en ciencias naturales lo que es la tecnología del campo y todo esto, y bueno, en historia se estaban hablando de la Revolución Mexicana o de los procesos sociales o el avance de la tecnología, y entonces vinculábamos historia en todo el ciclo escolar con la materia de ciencias naturales. Y después de que acabábamos de ver ciencias naturales e historia y geografía, ya veíamos cómo se vinculaban y cómo se integraban hacia las materias durante todo el ciclo escolar. Decíamos, este tema que vamos a ver de ciencias naturales, que tiene que ver con historia y que lo reporta en geografía, ¿cómo lo vamos a reportar en español? Entonces puede ser con un texto informativo, con un texto narrativo, con una receta, con un instructivo, y empezábamos así a diseñar. Cuando nosotros terminábamos nuestro consejo técnico escolar en primera fase intensiva o en el primer día, nosotros ya teníamos toda nuestra planeación anual. Ya teníamos organizado todo lo que íbamos a ver durante el ciclo escolar. Ya estaban vinculadas las materias de historia y de geografía. Y entonces lo único que hacíamos cada uno de nosotros es de que si íbamos a ver un tema que estaba vinculado con historia, con geografía, ¿cómo lo íbamos a reprobar, a exponer o presentar de manera matemáticas? Entonces, hacíamos un tejido muy fuerte, una enseñanza muy significativa, y entonces cuando ya teníamos la organización de los temas de historia, geografía y ciencias naturales para todo el ciclo escolar, decíamos con qué de español lo íbamos a reportar, qué de cada contenido, y utilizábamos matemáticas para que aquí en geografía nos están pidiendo este reporte, qué necesito saber en matemáticas, y lo íbamos vinculando. Quedaba un mapa conceptual muy completo, muy específico, muy completo, muy integrado. Pero nosotros ya sabíamos lo que íbamos a ir haciendo y desarrollando. Entonces nuestra lista de útiles correspondía una libreta para dividirla en 4 áreas, que serían ciencias naturales, historia, geografía, el área de matemáticas, el área de español y el área de artísticas y de educación física, que serían las 4. Ciencias naturales, historia, geografía, el área de matemáticas, el área de español y
educación física y artística. Entonces ya quedaba nuestra libreta. Entonces al inicio del ciclo escolar solamente la libreta dividida en 4 áreas y su lápiz, su goma, sacapuntas y todo esto. Y desde un principio, cada quincena, nosotros pedíamos el material de el próximo proyecto. Entonces, en la lista de útiles de agosto, pues pedíamos ya lo que íbamos a ocupar para la primera quincena de septiembre. Y entonces, antes de iniciar o intermedio a la quincena de septiembre, se pedía el material para la segunda quincena de septiembre. Y así, conforme nosotros íbamos avanzando y ya íbamos solicitando el material. Nosotros no pedíamos lista de útiles, nosotros solamente íbamos pidiendo el material que se iba a utilizar en el siguiente proyecto. Y en el siguiente proyecto nuestra planificación ya estaba organizada desde un principio, ya nada más lo único que había que poner es objetivos, propósitos, las actividades, las estrategias, y siempre hacíamos un proyecto y ese proyecto lo presentábamos a fin de cada quincena. Entonces, en cada quincena los niños estaban presentando su proyecto a través de elementos narrativos, informativos, en instructivos, en descriptivos, y fortalecíamos todo esto. No era preparar no era preparar como así lo que se manejó en RIEP, demostración de lo aprendido, pero sí al menos sí hacíamos una exhibición de cada una de las actividades. Ahora, desde el principio del ciclo escolar dividíamos las actividades, por ejemplo, para noviembre, para marzo y para el Día de las Madres y el Festival de Cierre. Y entonces ya desde un principio ya sabíamos los temas que íbamos a ver en Ciencias Naturales y Geografía. Entonces decíamos, ¿por qué no tomamos este tema y que bailen en noviembre esto y a ti esto, el otro? Y en marzo vamos a hacer una actividad así. Y ¿cómo se llama? En marzo, en mayo, ya, y tal le va a ser la poesía, y tal el grupo esto, el otro. Nosotros terminábamos en agosto con ya todo un planificador anual, porque pertenecíamos a escuelas de calidad y como concursábamos en este evento de escuelas de calidad, teníamos que tener ya un proyecto. Entonces, nuestra misma planeación anual académica la utilizábamos para escuelas de calidad y era el mismo elemento que íbamos expresando. Nosotros siempre utilizamos la modalidad multigrado. La modalidad multigrado nos permite determinar contenidos, los aprendizajes, el ir vinculando la información y de una u otra manera tener un ciclo escolar organizado. La organización escolar se inicia en agosto y entonces ya nada más vamos aplicando y haciendo flexible esta situación. No puede ser posible que no nos diera tiempo para algún contenido en 15 días porque lo íbamos trabajando y lo íbamos complementando con tareas y las tareas tenían que ver con habilidades adaptativas funcionales que en ese entonces solamente se conocía como un currículum funcional, lo que hemos visto, que si vemos termómetro, que si vemos materiales como los lentes y todo esto, pues íbamos haciendo adecuaciones para que el niño se vuelva funcional. Por ejemplo, una de las adecuaciones que yo tengo muy simbólicas para teatro es una obra de teatro donde una alumna sin lenguaje y sin expresión, solamente con muñecos, representa cómo es que sus muñecas van a aprender a trabajar en cocina sin necesidad de exponer mucha información. Entonces sus muñecas con una obra de teatro va exponiendo y va representando como qué va a hacer con el cuchillo, cómo va a tomar el cuchillo, cómo va a hacer esto y no necesitamos trabajar de manera memorística o contenidas y todo esto, sino los vamos haciendo a currículos funcionales. Los currículos funcionales es que el alumno se vuelva útil y de respuestas oportunas dentro de casa y dentro de la escuela. Entonces, ¿cómo concluimos esta actividad? A través de mapas mentales, a través de diagramas que nos van a permitir el trabajo y el pensamiento radiante de Patricia Bure y en cuanto a los aprendizajes claves que, bueno, nos dicen que es una manera de trabajar las disciplinas de manera inter e intra. Y eso nos lleva a educación multigrado. A través de la educación multigrado, nosotros vamos a trabajar diagramas de pensamiento radiante. Y entonces vamos a poder tener una organización docente
para que los temas se trabajen. Así trabajábamos en CAM y para mí fue una de las mejores planificaciones porque les digo, yo desde agosto yo ya tenía planeado mi ciclo escolar y yo, por ejemplo, cuando era la hora de artísticas, ensayaba para la actividad de noviembre, en artísticas ensayaba para lo que se iba a hacer en marzo y yo tenía desde noviembre hasta marzo para que el alumno bailara o declamara o alcanzara la actividad artística. De marzo a mayo para que el alumno practicara durante su hora de artísticas. Entonces, esa era una planeación tan completa que no nos quedaba más que ocupar lo que le correspondía al alumno y entonces en su momento ir presentando toda esta información. Los maestros de CAM también somos los maestros de educación física y retomamos de estas actividades deportivas el conocimiento y cuidado de eso mismo. Entonces era un pensamiento diamante tan radiante, tan completo, que partía del alumno sus aprendizajes de historia, de geografía y ciencias naturales, y que de esto salían matemáticas, español en cada una de estas actividades radiantes y que se complementaban con artísticas y educación física y que el alumno llevaba una información integral. Yo les dejo esta experiencia cuando trabajamos en CAM. A veces suena muy fácil decirlo, pero con una organización en agosto nos da la oportunidad a nosotros de desenvolvernos como maestros y no estamos pensando, ¿y ahora qué material? ¿Y cómo le voy a pedir a los padres de familia? No. Yo he visto compañeros que sí manejan esta opción de una sola libreta dividida en 4 partes para ver los contenidos y llevar este desempeño, una lista de útiles muy sencilla y que cuando vienen los padres de familia a trabajar con nosotros, sí les pedimos ya desde agosto, septiembre, cómo se van a caracterizar para noviembre. Desde noviembre ya les estamos diciendo cómo se van a caracterizar en marzo. En marzo ya les decimos cómo se van a caracterizar para mayo y no estamos pidiendo un día antes y todo esto y evitamos esto de que cuando el alumno no venga a la escuela, pues no sepa qué deba llevar, ¿no? Dice, ya te toca matemáticas, te toca esta materia, te toca este material, lo tienes que llevar. Y entonces el maestro está organizado antes de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Yo les dejo esta experiencia de trabajo en CAM, esta experiencia de trabajo multigrado, de pensamiento radiante que permite que el alumno trabaje un contenido central y que vaya viendo las materias y las disciplinas de las mismas, entrelazarse, fortalecerse cada una y el alumno avanza académicamente. Que tengan bonita tarde y muchas gracias.